Buenas tardes. Bueno, va a ser un apartado un poquito de tema libre, ¿vale? Como atenderé a vuestras preguntas, pues sí que es verdad que mucha gente me había preguntado anteriormente sobre nuestros guías, qué pasa con nuestros guías, preguntas como ¿por qué cuando somos pequeños tenemos intuición y luego ya no? Eh, ¿Qué pasa que no oigo lo que me quieren decir? Eh, Hay muchas preguntas y muchos interrogantes sobre esto, ¿no? Y bueno, pues quería hacer este pequeño apartado y hablaros un poquito sobre el tema. Recordaros también que la mayoría de creadores de contenido como yo, pues no es nuestro trabajo principal tenemos un trabajo, tenemos una vida. La única manera que tenéis de recompensarnos por dedicar este tiempo a compartir nuestro conocimiento, pues es seguirnos en nuestras redes sociales, comentar, dar me gusta, ese tipo de cosas que no cuestan dinero y que nos ayudan a nosotros a mantenernos activos, ¿no? A saber que realmente os importa esas cosas que os comunicamos. Y este tema en concreto, pues es muy interesante, porque, ¿qué pasa? Que no recibimos mensajes, sí recibimos muchos mensajes. Recibimos muchos mensajes a lo largo de nuestra vida. Lo que pasa es que no sabemos interpretarlos o no sabemos escucharlos, ¿no? Me acuerdo muchas veces, vamos a poner una notita de humor, me acuerdo muchas veces de ese cuento que decía que había un señor que era muy creyente y siempre él se hacía, ¿no? Como que era el más creyente del mundo y un día pues se puso ante el cielo y le pidió a Dios que si realmente estaba ahí, si realmente le valoraba como creyente, que le diera una señal, ¿no? Y, y el señor pues se tiró a un lago. Señor, si estás ahí, ayúdame. Señor, si estás ahí, si de verdad estás ahí, si de verdad existes, rescátame, porque no sé nadar y me voy a ahogar, ¿no? Y pasó un barquero y le dijo, hombre, súbase usted a mi barca. Y el hombre, no, porque yo creo en Dios más que en todas las cosas y voy a esperar a que Él me saque de aquí. Al cabo de un rato él ya estaba cansado de nadar en mitad del lago y pasó otro barquero. Y le dijo, pero buen hombre, que está usted aquí, está usted mal, está aquí padeciendo, por favor súbase a mi barco, que yo le ayudo. No, porque yo creo en Dios y sé que Él me va a ayudar y sé que Él me va a sacar de aquí. Y bueno, pasó el rato y él ya estaba casi agonizando, ¿no? Ya no podía sostenerse más. Y pasó un tercer barquero. Y le volvió a decir, bueno hombre, cójase de mi mano, que yo le voy a sacar de aquí, que se está usted ahogando. Y el hombre le dijo, no, porque mi fe y mi confianza está en Dios, sé que Él me va a sacar de aquí. Y bueno, el hombre murió. Y cuando fue al cielo, pues fue con las quejas a Dios, ¿no? Le dijo, Señor, que yo que tanto creía en ti, que yo promulgaba tu palabra, que yo era tu más ferviente seguidor y te pedí solamente que me sacaras de ese agua que me estaba ahogando, te pedí que si de verdad existías, como existes, porque te estoy viendo ahora, que me sacaras de ahí. Y Dios le dijo, te mandé hasta 3 barqueros para que te ayudaran y no cogiste ninguno. Bien, la moraleja de esto quiere decir que a veces la ayuda o el mensaje no es como nosotros lo pedimos, no es como nosotros creemos que tiene que ser, porque hay una cosa muy importante y es que nos dotaron de libre albedrío antes de venir, o sea,
Dios quiso que todos tuviéramos libre albedrío para poder decidir sobre qué queremos hacer con nuestras vidas y cómo queremos hacerlo, ¿no? Y que realmente cuando tenemos un momento difícil, una situación complicada, pues pedimos ayuda y no somos conscientes muchas veces de cómo nos llegan esos mensajes, ¿no? Y ahí tenemos una forma, ¿no? de que hasta que no nos vemos muy agobiados, muy en el fondo, no somos capaces de pedir ayuda y nos dirigimos pues a cada uno a lo que considera, ¿no? Porque cada uno tiene su forma de entender, ¿no? A mí me vais a oír hablar mucho de Dios, quizás porque lo tengo interiorizado y de alguna manera tenía que llamarlo, igual que a un tomate le llamas tomate o a una berenjena le llamas berenjena. Pero no tiene nada que ver si yo utilizo la berenjena para hacer berenjenas rellenas u otra persona utiliza la berenjena para hacer otra cosa. Le ponemos un nombre, ¿no? Pero cuando yo hablo de Dios, hablo de la fuente, de la conexión, del universo, de Gaia, de la Madre Tierra, de mi guía, de mis ángeles, de arcángeles. Cada uno le podéis poner el nombre que queráis. Pero esas son nuestras ayudas, ¿vale? Nuestros guías. Y es como una especie de como una conexión con la malla de conciencia, ¿no? Donde todo el conocimiento está contenido. Y bueno, pues a veces también podemos tener lo que ya se llama intuición, ¿no? Esa voz interior, esa vocecita que nos dice el Pepito Grillo lo que tenemos que hacer y que muchas veces pasamos del tema, pasamos de lo que nos están diciendo por otro tipo de intereses, ¿no? Y que más adelante, cuando lo puedes ver en perspectiva, pues entonces es cuando te das cuenta jolines, si yo ya había pensado en eso, ¿no? Lo típico de si algo me decía que yo no tenía que ir esta mañana en coche y de repente el coche se te avería, no llegas a tiempo al trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay una pequeña intuición a primera hora que te dice no cojas el coche, ¿no? Y no le hacemos caso. Entonces, bueno, es lo que os decía que sí, que hay que pedir ayuda, que le pidáis a vuestro Dios esa ayuda, pero sí que es verdad que tenemos que estar atentos a los mensajes, ¿no? Entonces, ¿cómo es su forma de conectarse con nosotros, ¿no? Pues a través de sueños, por ejemplo, sueños lúcidos, donde uno se despierta con una idea que, por supuesto, no tiene nada que ver con lo que sueña, pero sí que hay un fondo de esa idea, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, pues yo os invitaría, porque yo lo he hecho y la verdad es que te sorprendes muchísimo, a tener una libretita en la cabecera de la cama, ¿no? Una libretita y un boli, porque hay un momento en el que cuando despiertas del sueño sí que eres capaz de acordarte de detalles, ¿no? Entonces, aunque no escribas el detalle completo, pero sí que cosas concretas que te acuerdes del sueño, ¿no? Pues había un hombre, había un camino y empezó a llover. A lo mejor no te acuerdas de lo que te dijo el hombre, o sí, te acuerdas de una frase concreta. Pequeñas reseñas o notas que tú consideres del sueño, ¿vale? Se pueden hacer dos cosas con eso. Tú puedes coger ese sueño e intentar interpretarlo o acercarte a alguien que sepa interpretar los sueños porque te acuerdas perfectamente del sueño y que te lo interprete o que lo interpretes, o simplemente llevar un registro de sueños, ¿no? Porque, por ejemplo, yo a lo largo de mi vida pues he tenido muchos traslados, muchos cambios de domicilio por circunstancias laborales, etcétera, etcétera, y he iniciado en varias ocasiones ese diario de sueños, ¿no? Y lo curioso es cuando te pones a revisar cosas antiguas y de repente te encuentras con esa pequeña libretita, ¿no? Y te lees algo que has escrito y que en ese momento para ti no tenía ningún sentido, ¿no? Y
Y bueno, en el momento en que te despiertas no, pero más adelante, a lo largo del día, sí que si te acuerdas puedes ponerle la fecha del sueño, porque luego más adelante sí que es verdad que te das cuenta, cuando ya lo ves, es lo que os decía muchas veces, ¿no? El ser capaces de salirnos de nuestra vida y ver la vida en perspectiva, ¿no? Para no ver el fragmento aquí y ahora, sino ver el ancho de banda, ¿no? El recorrido completo de lo que es nuestra vida. Y cuando pasa el tiempo, pues tú rescatas esos escritos que tienes tuyos, de esos momentos tan peculiares y de tanta conexión. Y al leerlos te das cuenta que sí que algo de verdad o de mensaje tenían para ese momento, ¿no? Y eso nos hace más conscientes de que realmente a través de los sueños se pueden recibir muchísimos mensajes. Otra forma que tenemos de recibir mensajes, pues es a lo largo de nuestra vida, ¿no? Nos sentimos motivados, nos sentimos encaminados, ¿no? Hacia ciertos aprendizajes que tienen que suceder en nuestra vida para nuestro crecimiento. Y curiosamente, pues una de las maneras que tienen de hacernos llegar esos mensajes es a través de libros. Seguramente que también tenéis alguna experiencia, no sé si me la queréis contar, me gustaría que participarais en el chat, aparte de, porque yo lo leo, no os contestaré escrito, pero sí que os contestaré de voz lo que crea oportuno o lo que sepa sobre el tema. Y me gustaría ir leyendo vuestros comentarios sobre si os ha pasado algo en sueños, por ejemplo ahora que voy a hablar de los libros, esas experiencias que cuando estás en pleno proceso de crecimiento y de evolución, pues te llegan diferentes libros a las manos, ¿no? Y yo creo que te van llegando exactamente los mensajes que necesitas oír. Porque ¿qué pasa? Que también se podría decir que es ley de atracción, ¿no? Tú estás atrayendo algo y eso es lo que te viene todo el tiempo, ¿no? También es verdad que hay una energía de la ley de atracción que funciona. Pero sí que es verdad que los libros tienen muchísimo mensaje, sobre todo en los libros de crecimiento espiritual, que hay muchísimos autores, ¿no? que iremos hablando en el apartado que hemos puesto para, creo que es los jueves, no sé, miraros el calendario, creo que es el jueves, que haremos lectura de algunos libros espirituales y mensajes que puedan transmitirnos, ¿no? Y con respecto a esto, pues os diré que cuando estás desmotivado, pues yo os hablaré de mi experiencia propia, ¿no? Por ejemplo, en situaciones muy puntuales donde tenía problemas con los negocios que tenía, muchos problemas económicos y demás, pues por ejemplo llegaron a mi vida libros como por ejemplo Creando a Matisse, que es un libro muy bonito, cortito, fácil de leer y que te hace visualizar y enfocarte, ¿no? Por ejemplo, es una manera de entrar dentro tuyo, reconocer qué es lo que realmente anhela tu alma, qué es lo que te gustaría, ¿vale? Porque sí que es verdad que era un momento de mi vida un poco que no sabía dónde iba, ¿no? Dónde caminar. Cuando las cosas no funcionan, que te crees que está todo el tema, por ejemplo, económico o demás, que no funciona, pues aparece, por ejemplo, un libro como El Secreto, ¿Mm? Que es un libro, con todos mis respetos, que es muy bueno, según en el momento de tu vida, o cuando te llegue, pues hay veces que a lo mejor no le vas a interpretar nada y en otras ocasiones pues a lo mejor sí que le sacas el contenido que tienes que sacarle. Otros libros cuando por ejemplo tenemos ese dolor, ese apego por las personas que se van de nuestras vidas, que fallecen, como puedan ser nuestros padres, Dios no lo quiera, pues sé que muchos de vosotros habéis perdido incluso hermanos o hijos, ¿no? Y es muy difícil de entender el por qué, como decimos, ¿no? Muchas veces, sobre todo los cristianos, ¿por qué te has llevado a mi padre o por qué te has llevado a mi hijo? ¿Por qué niños pequeños mueren tan chiquititos? Y esos porqués y esos apegos
Pues nos llegan a nuestras manos libros como Vida después de la vida, ¿Qué hay tras la muerte? Por ejemplo, uno que tengo por aquí, La muerte o un nuevo amanecer, por ejemplo, de Elizabeth Kubler-Ross, que es un libro muy bonito, ¿vale? Mira, os voy a leer justo un fragmento sobre este libro. Y dice así: muchos preguntan, ¿por qué niños tan buenos deben de morir? La respuesta es sencillamente que esos niños han aprendido en poco tiempo aquello que tenían que aprender. Y según las personas, se tratará de cosas diferentes, pero hay algo que cada uno debe aprender antes de poder volver al lugar de donde vino, y es el amor incondicional. Cuando lo aprendáis y lo practiquéis, habréis aprobado el más importante de los exámenes. En esta luz, en presencia de Dios, de Cristo o de cualquiera que sea el nombre con el que se le denomine, debéis de mirar toda vuestra vida terrestre, desde el primero al último día de la muerte, volviendo a ver, como en una revisión, vuestra propia vida. Ya estáis en la tercera etapa. En ella no disponéis ya de la conciencia presente en la primera etapa, de niño, o de esa posibilidad de percepción de la segunda etapa, de adulto. Ahora poseéis el conocimiento. Conocéis exactamente cada pensamiento que tuvisteis en cada momento de vuestra vida. Conocéis cada acto que hicisteis y cada palabra que pronunciasteis. Esta posibilidad de recordar no es más que una ínfima parte de vuestro saber total, pues en el momento en que contempléis una vez más toda vuestra vida, interpretaréis todas las consecuencias que han resultado de cada uno de vuestros pensamientos, de cada una de vuestras palabras y de cada uno de vuestros actos. Dios es el amor incondicional. Después de esta revisión de vuestra vida, no será a Él a quien vosotros haréis responsable de vuestro destino. Os daréis cuenta de que erais vosotros mismos vuestros peores enemigos, puesto que ahora debéis de reprocharos el haber dejado pasar tantas ocasiones para crecer. Ahora sabéis que cuando vuestra casa ardió, que cuando vuestro hijo murió, que cuando vuestro marido fue herido, o cuando tuvisteis un ataque de apoplejía, todos estos golpes de la suerte representaron posibilidades para enriquecerse, para crecer. Crecer en comprensión, en amor, en todo aquello que aún debemos de aprender. Y ahora lo lamentáis. En lugar de haber utilizado la oportunidad que se me ofrecía, me volví cada vez más amargo. Mi cólera y también mi negatividad han aumentado. Hemos sido creados para una vida sencilla, bella y maravillosa, y quiero destacar que no solo en América hay niños apaleados, maltratados y abandonados, sino también en la bella Suiza. Mi mayor deseo es que veáis la vida de una forma diferente. Si consideráis la vida desde el punto de vista de la manera en que hemos sido creados, vosotros no plantearíais más la cuestión de saber qué vidas se tendrían el derecho de prolongar. Nadie preguntaría más si es necesario administrar o no un cóctel de litio para abreviar el sufrimiento. Morir no debe significar nunca padecer el dolor. En la actualidad, la medicina cuenta con medios adecuados para impedir el sufrimiento en los enfermos moribundos. Si ellos no sufren, si están instalados cómodamente, si son cuidados con cariño y si se tiene el coraje de llevarlos a sus casas, a todos en la medida de lo posible, entonces nadie protestará frente a la muerte. Bueno, esto es solo un pequeño fragmento, ya os digo, de uno de los libros muy bonitos de Elizabeth Kubler-Ross, que tiene muchos libros muy enriquecedores para ese momento que tenemos de las pérdidas, de los apegos y demás, ¿no? Y bueno, hay, como os decía, depende del momento en el que te encuentras, son diferentes las conexiones y los mensajes que recibimos. Y los libros son muy peculiares, ¿no? En este sentido. Nos ayudan muchísimo porque de alguna manera tienes que tener un poquito de atención cuando estás leyendo y por una parte te hacen desconectar del problema en el que estás inmerso en ese momento y por otra parte te hace replantearte y pensar sobre el contenido que te están ofreciendo, ¿no? Y
Y bueno, hablaremos también de otro libro que también leeremos algún fragmento en el apartado de libros que haremos los jueves, que es un libro que os recomiendo muchísimo, que se llama Las leyes espirituales, ¿no? Hay un segundo libro que se llama Las leyes del amor. Este libro es de Vicent Guillén, que es un doctor en ciencias químicas de la Universidad de Valencia, que ha trabajado como investigador en genética del cáncer y en su tiempo libre se dedica también a la divulgación de la espiritualidad. Y este libro pues es una canalización, ¿no? Es un libro todo preguntas y respuestas, todo el tiempo, preguntas y respuestas, preguntas a su guía, o a su conexión, a su maestro, a su guía, ¿vale? Como decía, cada uno ponerle el nombre que queráis. Y las respuestas que él obtuvo en esas conversaciones que mantuvo, ¿no? De aquí también quiero leeros un fragmentillo que habla sobre este tema precisamente, ¿no? Este libro habla de muchísimas cosas, ¿no? Pero en concreto, pues por ejemplo, de la comunicación con el mundo espiritual, también nos habla un poquito. Y de aquí quiero leeros un fragmentillo también para que veáis que somos muchas las personas que tenemos esa idea de ayudar al resto a que despertéis, ¿no? Bueno, como os decía al principio, la mayoría de personas que nos dedicamos a crear contenido para ayudar a otras personas, pues no es nuestra tarea principal. Todos tenemos nuestros respectivos trabajos. En este caso, Vicent Guillén también, ¿no? También tiene su trabajo. Este libro lo difiere de manera gratuita. Podéis entrar en su página de las leyes espirituales, podéis descargar el PDF, está el audiolibro, está también una película que se ha hecho sobre el libro que se llama El profeta del desierto, la vida de Juan el Bautista, precursor de Jesús, que es una película muy bonita. Y bueno, pues voy a leeros el fragmentillo, ¿vale? Que me parece muy interesante sobre este tema que tratamos hoy, que es el mundo espiritual y nuestros guías, ¿no? Y él le dice: perdona que insista, pero ¿no sería mejor para todos tener un recuerdo consciente de cómo funciona el sistema de las reencarnaciones sucesivas para conseguir que los espíritus evolucionen? Y contesta: la evolución espiritual solo es auténtica cuando ha sido elegida verdaderamente por decisión propia del espíritu. Si el espíritu fuera consciente en todo momento de la presencia de los seres superiores tutelando su progreso, no actuaría libremente, sino condicionado por la presencia de sus guías. Le pasaría igual que al niño que actúa de una forma en presencia de sus padres o sus maestros por temor o por respeto a estos, mientras que, en su ausencia, actúa de forma diferente, más de acuerdo a cómo es en realidad, ya que se siente más libre al no haber ningún adulto que lo pueda amonestar si hace alguna travesura. Durante el tiempo que el espíritu está desencarnado en el mundo espiritual, la presencia de los seres tutelares es más manifiesta. La encarnación en el mundo físico, en las condiciones a las que os enfrentáis, es decir, sin recuerdos ni manifestaciones evidentes de una supervisión superior, pretende que el espíritu actúe con total libertad, sin ningún tipo de coacción, para que sea él mismo, a través de sus propias experiencias, el que decida lo que quiere hacer. Aquí lo que intenta decirle es que nosotros, lo que hablábamos antes, ¿no? Disponemos de libre albedrío. No sé qué pensáis del libre albedrío y de esta ayuda espiritual. Por favor, dejadme los comentarios en el chat, que no sé por qué no se actualiza, ¿vale? Si los leo tarde no os preocupéis, que iré contestando conforme vayamos avanzando, ¿vale? Y él pregunta: ¿quiere decir que uno puede ser consciente de la realidad espiritual mientras está encarnado? Y le contesta: tampoco es eso. Si así fuera, no estaríamos hablando tú y yo sobre ello, ya que ahora mismo tú estás encarnado. El que quiera sinceramente profundizar en la realidad espiritual obtendrá las respuestas y la ayuda espiritual que necesita.
Mira el ejemplo en ti mismo. Has empezado a hacerte preguntas fundamentales y a buscar sinceramente y vas obteniendo respuestas. Pero la mayoría prefiere mirar hacia otro lado. La gran curiosidad que tenéis por averiguar cómo funciona materialmente el universo es la que os impulsa a realizar descubrimientos científicos cada vez más importantes. También en lo espiritual, el espíritu necesita responder a sus interrogantes para sentirse realizado, y a través de la búsqueda de las relaciones causa-efecto se van consiguiendo descubrir realidades que permanecían ocultas a simple vista. Y él pregunta, ¿y cómo va a suceder eso? ¿Cómo vamos a obtener una respuesta? Y le contesta, el espíritu puede conocer esta realidad espiritual aparentemente oculta cuando pone empeño en profundizar en sí mismo, porque las leyes espirituales están escritas en el espíritu. Hay algo en el espíritu que le permite reconocer lo verdadero de lo falso cuando se le pone enfrente. Ese algo es la voz de la conciencia, la voz del sentimiento, que es cada vez más clara a medida que el espíritu está más evolucionado. Si nos paráramos a escucharla de vez en cuando, obtendríamos muchas respuestas, pero deberá ser por el mero esfuerzo y voluntad que se vaya logrando conocer la realidad espiritual, que es también la realidad de uno mismo. Eso es, por eso, un proverbio muy antiguo que dice, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Y pregunta, ¿y de esta forma no se está abandonando al espíritu a su propia suerte, como el niño pequeño que es abandonado por sus padres? No se le abandona. Los espíritus guía siempre están ahí ayudando. Nos sugieren sutilmente las respuestas cuando tenemos preguntas que sinceramente no sabemos resolver. Lo que pasa es que en vosotros mismos existen tantos miedos y tabúes que a vuestros hermanos del mundo espiritual les resulta muy complicado ayudaros, ya que no admitís respuestas que no encajen con vuestros propios prejuicios y arquetipos. Es lo que os decía antes del Pepito Grillo, ¿no? Es que hay una vocecita interna que te está diciendo esto no lo hagas, esto no te conviene, esto no lo tienes que hacer, tienes que dejar a esta persona, tienes que dejar este trabajo. Pero, ¿qué pasa? Que como tú tienes libre albedrío de decidir, pues tú decides estar ahí sufriendo, tú decides estar ahí con esa persona aunque no te aporte, tú decides estar ahí en ese trabajo aunque te esté llevando la vida, ¿vale? Entonces no es que no recibimos mensaje, es que muchas veces pasamos del mensaje, pasamos de... Entonces es como, vale, no quieres lo que te digo, haz con tu vida lo que quieras. Si de todas maneras vas a hacer lo que quieras, pues te dejo que hagas lo que quieras. ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, no es que no tengamos ayuda, sino que a veces cuando recibimos esa ayuda no le queremos hacer caso. ¿Por qué? Pues no se sabe muy bien por qué, pero porque también tenemos que aprender lecciones sobre el libre albedrío, sobre el apego, lecciones de amor, esas lecciones de amor incondicional que a veces pues no es que los demás no nos traten bien, es que somos nosotros los que no nos estamos tratando bien cuando estamos manteniéndonos en esas circunstancias, ¿no? Entonces cuando, como he dicho yo muchas veces, cuando no te traten bien, trátate tú bien y apártate, ¿no? Es una manera de aprender a amar, porque tenemos que empezar por el amor propio, tenemos que empezar por amarnos a nosotros mismos, porque es la única manera de poder amar libremente a los demás, ¿no? Y sobre esto pues nos enseñan muchísimo nuestros guías, o sea, nos están constantemente... Imaginaros que estamos estudiando una carrera, ¿no? El camino de nuestra vida, cuando venimos aquí, pues cada vida vamos aprendiendo materias, ¿no? Vamos aprendiendo cositas. Esto yo lo explico también en Cábala, ¿no? Que traemos algunos aprendizajes que cuando hay puertas que tienen capital kármico, capital kármico, son puertas que son materias que ya traes aprobadas de otras vidas, y que las que tienen aprendizaje son las materias que has traído para aprender a esta, ¿no? Hay un pacto de almas, digamos, antes de nacer, donde sí que tenemos ese contacto con nuestros guías y con nuestros tutores, digamos, ¿no? En el que decidimos dónde vamos a venir, a qué familia,
¿cuáles son las materias que vamos a tratar, ¿no? Entonces, pues nuestros guías, como muy buenos maestros que son nuestros, pues nos ayudan y nos ponen materia, nos ponen ejercicios, nos ponen formas de aprender y de evolucionar, ¿no? Porque realmente cuando tú estás estudiando una carrera, pues cada materia tiene un temario, cada materia tiene unos problemas, unos aprendizajes, unos ejercicios que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno en esta vida hemos decidido lo que hemos venido a aprender y nuestros guías, que son nuestros tutores, que están ahí siempre encima nuestro, pues nos van poniendo en ese ir y venir, nos van poniendo las personas y las situaciones para que vayamos aprendiendo. Pero siempre desde esa perspectiva de, pero te voy a ayudar. O sea, yo te voy a poner ejercicios para que hagas, pero te doy un libro de texto para que te lo estudies primero, ¿no? Para que estés preparado para esa circunstancia. Y muchas veces, pues bueno, es lo que pasa, no queremos escuchar, no sabemos conectarnos con ellos, ¿no? Y lo importante es ir avanzando porque cada etapa y cada momento tiene su aprendizaje y su belleza, ¿no? Porque, claro, y me diréis, ¿qué belleza puede tener que mi padre haya fallecido, ¿no? Por ejemplo. Pues, a ver, él ha cumplido su misión. Él a lo mejor ha llegado el momento en el que ya ha aprendido lo que tenía que aprender sobre el amor incondicional y ha llegado su momento de irse. Esa es la materia más importante que traemos para aprender. Aunque no os lo parezca y parezca que la carrera, el título de la carrera es el amor incondicional. Ese es el título de la carrera. Entonces, ¿qué materias traigo para aprender aquí? Pues en este curso, en esta vida, voy a aprender el desapego. Porque qué amor más profundo y más grande puede haber que el desapego. Esa es la manera más maravillosa que tenemos de amar a la gente. Sin apego. Dejándoles ser, dejándoles sentir, dejándoles fluir, dejándoles ser a ellos mismos, ¿no? Esa es una de las materias que nos cuesta muchísimo y que yo creo que muchos somos repetidores y traemos a la siguiente vida, ¿no? Pero en esta carrera de fondo, que es nuestra carrera principal, nuestro título principal, que es el amor incondicional, seguimos avanzando, aunque parezca que no, ¿vale? Aunque parezca que muchas veces se cae el mundo alrededor y ¿por qué me sucede esto? Dios mío, ¿por qué? No. Quitemos ese enfoque del por qué me sucede esto, por qué me está sucediendo esto y enfoquémoslo desde el para qué me está sucediendo esto. Dios mío, y vuelvo a repetir, digo Dios muchas veces, pero no digo Dios en el sentido estricto de la iglesia, que os lo he explicado antes, muchos os habéis conectado más tarde, os lo vuelvo a explicar. Quiero que encontréis vuestro sentido de Dios, ¿vale? A mí me da igual que lo llaméis Dios, que lo llaméis la fuente, que lo llaméis Gaía, que lo llaméis la naturaleza, que lo llaméis el arcángel Miguel, me da igual que lo llaméis como lo llaméis. O sea, es esa fuente de conocimiento, ese tutor que tenemos para este curso, ¿vale? Os voy a leer otro fragmentillo del libro que os estaba comentando antes, de las leyes espirituales, de Vicente Guillén, que muy amablemente me ha permitido que pueda leeros estos fragmentos durante mis charlas. Es una persona muy cercana y muy llana y muy humilde, que como os decía, tiene su propio trabajo, no saca ningún beneficio de esto. Él hizo este libro, lo podéis descargar en su página, que se llama Las leyes espirituales, de Vicente Guillén, y lo tenéis en PDF gratuito. Si alguien lo quiere en papel, también lo envían en papel por el precio de la impresión, que creo que son 2 euros. Y también tenéis el audiolibro, también tenéis esa película maravillosa que han hecho del libro que se llama El profeta del desierto.
la vida de Juan el Bautista, el precursor de Jesús, que es muy bonita, donde también hay muchísimo mensaje del que está contenido en este libro, ¿vale? Y bueno, continuando con por donde íbamos antes, y dice, lo último que decía era, recuerda el proverbio muy antiguo que dice, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Y él pregunta a su guía, ¿y de esta forma no se está abandonando al espíritu a su propia suerte como el niño pequeño que es abandonado por sus padres? Contesta, no se le abandona, los espíritus guía siempre están ahí ayudando. Nos sugieren sutilmente las respuestas cuando tenemos preguntas que sinceramente no sabemos resolver. Lo que pasa es que en vosotros mismos existen tantos miedos y tabúes que a vuestros hermanos del mundo espiritual les resulta muy complicado ayudaros, ya que no admitís respuestas que no encajen con vuestros prejuicios y vuestros arquetipos. He vuelto a repetir este fragmento porque me parece muy interesante. El no quiero escuchar, ¿vale? Es que no quiero escuchar. O sea, sé que me lo estás diciendo, sé que eso es lo que tengo que hacer, pero no quiero hacerlo. Sé que tengo que dejar a esa persona, sé que tengo que dejar ese trabajo, sé que tengo que hacer lo que realmente dice la voz de mi alma, pero no lo hago, ¿vale? No lo hago, no, me da igual lo que me estás diciendo, no quiero escuchar. Entonces, bueno, seguimos. ¿Qué quieres decir? Y dice su guía, ¿quieres un ejemplo? Mirad vuestra actitud frente a la muerte. Hoy por hoy, la muerte es un tabú para la sociedad occidental. Y cada vez que desencarna un espíritu, se desata una verdadera tragedia entre los familiares y los seres queridos. ¿Y por qué? ¿Porque no queréis ver las evidencias que se os están dando respecto a la supervivencia del espíritu después de la muerte? Simplemente porque para explicarlo tendríais que cambiar vuestro paradigma actual. Cuando los espíritus que han pasado al otro plano intentan despedirse y tranquilizar a sus seres queridos manifestándoseles de alguna forma, siempre hay una tendencia a no creer en lo que se vive y se percibe. Simplemente porque creéis que no es posible, porque no encaja en vuestros esquemas mentales, y la mente le hace creer a uno que se trata de una alucinación motivada por el estado de shock. Por un lado está la influencia de la religión, que ofrece una explicación de la muerte y de lo que viene después, basada en obtusos dogmas poco creíbles y no en las evidencias y los testimonios reales, y que opina que cualquier contacto con el mundo espiritual no supervisado por ellos, o bien es pura imaginación, o como ocurrió en épocas pasadas, es cosa del demonio, alentando el miedo a cualquier contacto con el más allá. Y esa es la forma que tenemos nosotros de bloquearnos, ¿no? Porque cuando somos pequeños tenemos esa conexión muy abierta, o sea, somos capaces de ver a nuestros guías, somos capaces de hablar con ellos, somos capaces de ver seres del mundo espiritual, somos capaces de ver a familiares nuestros que ya han fallecido. Yo he tenido experiencias con eso y bueno, pues tan reales como que te quedas con la boca abierta, ¿no? Como que un hijo tuyo te esté jugando solo, riéndose solo, y le preguntes qué está haciendo y te diga que está jugando con el abuelito, ¿vale? Entonces, eso te lo dice un mayor y tú dices, venga, déjate de tonterías, ¿vale? Que es lo que decíamos antes, déjate de chorradas y déjate de bobadas, porque eso es una tontería. O sea, ¿cómo vas a estar hablando? O por lo menos si no se lo decimos, lo pensamos mentalmente. Mira, este ya se está inventando historietas para hacerse el interesante. Pero cuando eso te lo dice un niño de 3 años, que no tiene ningún complejo, ni tiene que quedar bien contigo, ni tiene que contarte nada porque es todo inocencia, pues te quedas con la boca así. O sea, se te cae la cara, literalmente. Y me ocurrió en más de una ocasión, ¿no? Bueno, os contaré que mi suegro, el padre de mi exmarido, pues él falleció antes de casarnos nosotros. Él ya tenía conocimiento de mí, ya tenía conocimiento de nuestra vida, de nosotros como pareja, pero no llegó a estar en la boda ni nada. Y bueno, pues con el paso del tiempo yo descubrí que una de las cosas que le dijo a su hijo fue que la única pena que tenía es que no iba a conocer a sus nietos, que eso le proporcionaba a él mucho dolor de ver que se estaba muriendo y que no iba a poder conocer a sus nietos.
Entonces, bueno, pues cuando mi hijo, el mayor, era muy pequeñito y los dos estábamos solitos en casa, ya os digo que en varias ocasiones me sucedió de estar riéndose, partiéndose de risa, porque realmente mi suegro era un hombre muy niñero. Después me lo confirmaron también mis familiares, que le encantaba jugar con sus nietas. Y bueno, pues, ¿qué haces? ¿Qué haces, cariño? ¿Qué estás haciendo? Y jugando con el abuelito. Y te lo dice sonriendo. Estar partiéndose de la risa como si alguien le estuviera haciendo cosquillas y entrar en el salón y verlo retorcerse como si alguien le estuviera haciendo cosquillas y... ¿Qué haces, Miguel? Jugando con el abuelito. Entonces, bueno, en esa inocencia es donde nosotros podemos ver que realmente existe esa conexión, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esa inocencia se pierde. Esa inocencia llega un momento en la vida que, como dice, mira, os voy a leer un fragmento que he guardado también del Principito, un libro que todos conocéis, de Antoine de Saint-Exupéry. Creo que mi francés es bastante pésimo, pero este libro empieza así. Cuando yo tenía 6 años, vi una vez en un libro sobre la selva virgen que se llamaba Historias vividas, una preciosa lámina. La imagen representaba una serpiente boa tragándose una fiera. Aquí tienen una copia del dibujo. ¿Vale? Una copia del dibujo. El libro decía: las serpientes boas se tragan su presa entera, sin masticarla. Así duermen tranquilamente, sin moverse, durante los 6 meses que dura esa digestión. Entonces me puse a reflexionar mucho sobre las aventuras de la selva y a la vez conseguí trazar con un lápiz de color mi primer dibujo, que era algo así. Todos conocemos el famoso dibujo del Principito. Enseñé mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo, y ellos me contestaron: ¿por qué nos habría de atemorizar un sombrero? Mi dibujo no representaba un sombrero, sino una serpiente boa que digería a un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa, a fin de que esas personas adultas pudieran entender, pues los adultos siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. ¿Vale? Era la serpiente boa con el elefante dentro, que estaba haciendo la digestión. Y las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas, ya mostraran su interior o su exterior, y que pusiera más interés en la geografía, en la historia, en el cálculo y en la gramática. Y fue así como abandoné a la temprana edad de 6 años una magnífica carrera de pintor, desanimado por el fracaso de mis dibujos número 1 y número 2. ¿Qué os quiero decir con esto? Que muchas veces tenemos que tener una mente abierta, ¿no? Porque nosotros mismos somos los que coaccionamos que esa apertura, esa conexión que existe y que tenemos desde muy pequeño, se corte. Y luego, retomar esa conexión es bastante complicado, ¿vale? Algunos ni siquiera habréis llegado a retomarla. Otros estaréis escuchando esto y os parecerá que estoy hablando como de primaria, ¿vale? Y para otros os parecerá material de universidad. Porque en esta carrera de la vida, al final todos vamos a llegar. O sea, es como decía esta doctora que escribía estos libros sobre la muerte, que decía... Ella había experimentado muchísimo, ella había estado trabajando en UCI, en cuidados intensivos y en esos enfermos terminales. Y en ese punto de la vida donde ya estamos con un pie aquí y un pie allí, y la gente que está en coma y todo esto, pues tienen bastante vuelta a la conexión con el mundo espiritual, ¿no? Igual que hay 2 momentos en la vida en los que la barrera es tan fina que podemos estar tanto allí como aquí y podemos conectarnos tanto allí como aquí. Por eso se dice que la gente que está inconsciente te está escuchando, ¿vale? Porque tiene la conexión aquí, pero también la tiene allí. Mientras que estando inconsciente es capaz de conectarse con sus guías, con sus tutores, con sus seres espirituales
y, y bueno, pues en esa charla pues se decide si vuelve, no vuelve, si se va a quedar ya allí o va a regresar al cuerpo por su aprendizaje y también para el cómputo del aprendizaje de los demás, porque tenemos que tener en cuenta que todos somos actores en la vida de los demás. O sea, aquí yo no solo he venido a aprender yo lo que he venido a aprender, sino que yo también soy la actriz principal en las vidas de otras personas y que hay otras personas que tienen papeles principales en mi vida, ¿vale? De eso hablábamos el otro día en el tema de constelaciones familiares, ¿no? El tema de los roles y de la posición en la familia y todo eso lo hablábamos el otro día en constelaciones familiares. Entonces, como veréis al final, hablamos todo de lo mismo, ¿no? Da igual si lo enfocamos desde un punto de vista, da igual si lo enfocamos desde otro. Todas las vertientes, que esto es algo que sí que quiero transmitiros desde el principio, es que yo creo que en algún momento todos los conocimientos se están unificando, ¿no? Todo está llegando a un punto en el que solo hay una realidad y es aprender a amar, aprender el amor incondicional. Y da igual qué vertiente cojamos, da igual qué doctrina cojamos, da igual si hacemos yoga, que es conexión mente y cuerpo. ¿Qué puede haber más bonito quererse uno mismo que dedicarse media hora o una hora del día a sentir tu propio cuerpo, a conectarte con tu vibración? ¿Qué puede haber más bonito que eso? Meditación, pues aprender a meditar, el conectarnos con la fuente. Ir a hacernos una sesión de Reiki, pues ¿por qué no? Claro que sí, esa fluidez de energía que nos hace sentir la energía del amor, que es la energía del Reiki, la energía del amor. Da igual si nos ponemos a leer la Biblia, o sea, Jesús no hablaba más que de amor, o sea, Jesús no hablaba nada más que de tenemos que amarnos los unos a los otros. Da igual si cogéis la Torá, da igual si cogéis cualquier libro espiritual, cualquier doctrina, salvo la transgiversación que hace el ser humano, el único tema de fondo es el amor. No sé si me seguís o si... Por favor, dejadme mensajitos, que sepa que estáis ahí, preguntarme cosas si queréis. O sea, yo paro y... A ver, voy a echar un vistacito al chat, porque no sé por qué, no lo puedo ver. Ocultar el chat, no. Sé que me habéis escrito algo, ¿vale? Pero no lo puedo leer, no sé qué pasa, ¿vale? Así que nada, pues seguimos adelante. Si me aparece yo... A ver... Nada, no me aparece. El otro día me pasó igual, ¿eh? El primer día os estuve leyendo, estaba leyendo vuestras preguntas y todo, pero no sé qué pasa hoy que el chat no se activa. Bueno, habíamos hablado de Dios como Dios o fuente o lo que o como lo queráis llamar vosotros, me da igual, le ponéis el nombre que queráis. Gaia, la Maya, la fuente, el origen, Alá, me da igual, o sea, ponerle el nombre que queráis, ¿vale? Esa vocecita interna, ese yo superior, esa relación que tenemos que tener con nuestro yo para que el resto de las relaciones fluyan, ¿vale? Habíamos hablado también de la manera que tienen de comunicarse con nosotros, nuestros tutores y guías de este curso que llamamos Vida, en el que hemos venido a aprender ciertas materias y que para esas materias nos dan temario, nos dan ejercicios, nos dan problemas y nos dan soluciones, ¿vale? Entonces, todo eso, ¿cómo nos llega? Pues nos llega a través de sueños. Os hablaba también de que es recomendable llevar un diario de sueños donde vayáis apuntando esos sueños o esas pequeñas pinceladas de lo que recordáis en el momento de abrir los ojos y que luego durante el día dices, he tenido un sueño, pero luego ya no lo sabes contar. Entonces yo os invito a que lo hagáis justo en ese momento que os despertáis, que es cuando recordáis detalles, ¿vale? Y que si no lo hacéis en el día, no lo hacéis en el momento, pues con el tiempo sí que se puede ver qué mensajes traían esos sueños. También hay otras formas, como los libros que estamos hablando. También hay otras formas, como conversaciones que oímos de fondo. A lo mejor tú estás pensando en algo, no sabes cómo solucionarlo y de repente oyes una conversación
solo estás escuchando un fragmento de esa conversación, pero hay algo jolines, justo estaba pensando en eso y eso es de eso están hablando, ¿no? O te llega ahora que tantas redes sociales hay, tanta conexión hay a través de internet, pues justo te llega esa palabra o esa frase que necesitas para crecer. O cuántas veces no nos ha pasado, ¿no? De decir, jolines, es que el horóscopo que parece que me lo han escrito a mí. O sea, es justamente lo que me está pasando a mí. ¿Cómo puede ser que a todos los sagitarios del mundo les pase esto? Pues a lo mejor no a todos los sagitarios del mundo les está pasando eso, pero a lo mejor tú lo has leído por algo. O sea, ¿cómo se comunican? De 1000 maneras posibles. Entonces, como nos decía el Kybalión, que es otro libro también intensísimo, pero con muchísimo contenido y con muchísima... A ver, es denso, es complicado de leer, pero sí que hay bastante gente que lo ha desglasado, ¿no? Con palabras de a centavo, como decía Connie Méndez, ¿no? En su libro Metafísica 5 en 1, que también es un libro muy bonito que también os recomiendo. Seguramente también leeremos algún fragmento a lo largo de estas charlas de tema libre, que iré haciendo a raíz de esas peticiones que me vayáis haciendo, ¿no? Como pueda ser la de hoy, del mundo espiritual y de nuestros guías y de cómo nos conectamos con ellos. Entonces, bueno, retomando un poquito el tema, volvemos a que la misión, digamos, que es un punto que queríamos hablar esta tarde. ¿Cuál es nuestra misión? Pues nuestra misión aquí no es otra que ir aprobando materias para aprobar la carrera, que es aprender el amor incondicional, ¿vale? Y en ese recorrido, pues vamos teniendo un despertar, ¿no? Digamos que una vez que se nos ha caído la máscara, ya nada nos tapa los ojos, y una vez que tú ya te quitas esa máscara, es como que ves el mundo de otra manera, como si volvieras a nacer. Es como si estuvieras viendo el mundo, como yo digo, con ojos maravillados, ¿no? Te sucede que cuando despiertas ya no hay vuelta atrás. O sea, hay un interés infinito de un hambre de conocimiento que ya no se sacia nunca. O sea, siempre estás creciendo y aprendiendo. O sea, yo lo digo por mí misma, que empecé en todo esto, bueno, porque la verdad que tenía muchos aprendizajes, ¿no?, en mi vida, pero empecé en todo esto un poco por el Reiki, porque mi padre en aquel momento estaba enfermito y algo me llevó al Reiki, sin yo saber siquiera qué era el Reiki, no tenía ni idea, pero algo me dijo que tenía que aprender, que buscar algo sobre ese tema. Y aprendí, bueno, pues fíjate, aprendí Reiki pensando que era para ayudarle a él. Y claro que le ayudé, ¿no? Lo que pasa es que a veces la ayuda no es como tú quieres. Porque, claro, tú tienes una expectativa, tú tienes una idea de lo que quieres, pero realmente hay un motivo mayor, ¿no?, para todo esto. O sea, nosotros no estamos en esta vida concreta solo única y exclusivamente para aprender yo y para, como os decía antes, ¿no? Somos personas que tenemos papeles interesantes que cumplir en la vida de otras muchas personas, ¿no? Y bueno, pues en ese momento de mi vida, que mi padre estaba tan malito, pues yo aprendí Reiki pensando en ayudarle y tal. Y en cuanto aprendí, pues lo primero que hacía en cuanto estaba cerca de él es transmitirle esa energía del amor, ¿no?, que tiene el Reiki. Y realmente él notaba ese beneficio porque en cuanto yo llegaba a casa, yo tenía entonces una vida, pues como en casi todas las épocas de mi vida, muy ocupada, con muchísimo trabajo que me demandaba muchísimo tiempo y me hubiera gustado poder estar más tiempo con él, ¿no? Pero bueno, pues las circunstancias de la vida eran así y no podía hacerlo de otra manera. Y en cuanto yo me acercaba a él o a su cama, lo primero que me decía: ay, hija, hazme eso que me haces tú, que me encuentro mejor, ¿no? Y ya en los últimos días, cuando ya tan malito estaba, recuerdo que nos quedamos solos y llorando, pues yo le decía:
papá, yo que estaba aprendiendo todo esto para ayudarte, pensaba que él estaba durmiendo o que no me estaba escuchando, porque además la máquina del oxígeno hacía un ruido brutal. Y yo decía, bueno, pues, yo señor, ¿para qué todo esto? O sea, ¿qué sentido tiene? Yo he aprendido esto para ayudar a mi padre y mi padre se muere, ¿no? Y él, que sí que me estaba escuchando, no solo me estaba escuchando Dios, como yo lo llamo, pues también me estaba escuchando él. Y me dijo, pues fíjate, me dijo, eso es lo que tú te crees, que no me has ayudado. Yo no lo entendía muy bien, la verdad, no entendía muy bien qué podía haber hecho de bien si de todas maneras estaba muriendo, ¿no? Si no había conseguido sanarle físicamente. Pero sí que había abierto un portal muy importante donde él ya en ese momento fue capaz de ver el otro lado, fue capaz de ver a sus guías, a sus hermanos, a sus familiares, a mis familiares también, que ya le estaban esperando al otro lado, ¿no? Entonces el abrir ese portal para él fue rendirse a no tengo miedo. Porque el miedo a morir también es una cosa muy importante, ¿no? De esto hablaremos otro día, que también me lo habéis pedido, pero bueno, no es el tema de hoy y no lo vamos a hablar hoy. Pero también me habéis pedido que os hable sobre la muerte y sobre el miedo a morir. Y en este sentido, pues hoy solo daré esta pincelada, ¿no? Que es tan importante saber vivir como saber morir. ¿Vale? Y es algo para lo que tenemos que estar preparados, porque eso sí que es verdad que por ahí vamos a pasar todo. Que es lo que, ¿ves? Yo tiendo a dispersarme. Es un problema bastante grande que tengo, que tiendo a dispersarme. Y mirad que me he escrito un guión, ¿eh? Me he escrito un guión exacto de lo que quería deciros y cómo quería deciroslo, pero da igual, siempre me divago y me extiendo. Vale, que os comentaba sobre esta escritora que hablaba de la vida y la muerte y del paso entre la vida y la muerte, y tiene muchos títulos publicados, ¿vale? Muy interesantes. Y ella, cuando le preguntan, y habla de esto porque son libros que están muy, muy documentados, con muchísimos casos reales de personas que han estado en coma y han vuelto, y personas que han estado en ese límite de la vida y la muerte y han vuelto. Entonces, bueno, pues está muy, muy documentado el tema, ¿no? No es algo que alguien haya escrito de la nada y me lo he inventado, ¿no? Sino que ella realmente ha recogido esos testimonios de esas personas, de familiares que están cerca de esas personas que están a punto de morir, y realmente con toda esa información, ella siempre dice lo mismo, que ella era la primera que no creía en el más allá, pero que ella cuenta lo que ha vivido y lo que ha experimentado de hablar con tanta gente que ha tenido esa experiencia o que ha estado más cerca de la muerte, y dice lo mismo, ¿no? O sea, lo que yo os digo y yo os cuento en mis libros, no me importa si os lo creéis o no, o sea, no quiero que lo toméis como una verdad absoluta, como os digo yo muchas veces, ¿no? No quiero que lo que yo os digo lo toméis como verdad verdadera y verdad absoluta. Esa es mi verdad, ¿no? Y lo que me ha ayudado a crecer y lo que me ha ayudado a llegar hasta aquí. Pero no tiene por qué ser la vuestra, ¿no? Y ella lo que dice es eso, que no lo toméis como verdad, pero que a ella le da igual. Si creéis en la muerte, en que hay vida después de la muerte, le da igual, porque al final todos vais a llegar ahí. ¿Vale? Esa es su manera de expresar, el decir, si lo crees bien, si no lo crees también bien, si estás en el proceso de estudiar ese sentimiento y esas cosas, pues también bien. Si te importa poco o nada de lo que estamos hablando y quieres seguir viendo el fútbol o la telenovela, también bien. Es que tenemos libre albedrío realmente para decidir lo que queremos hacer. Pero lo que está claro es que todos vamos a pasar por ahí. Y en algún momento seremos tutores o maestros de otras almas que hayan encarnado. Porque al final esto es un ciclo. Es cíclico. O sea, encarnamos, pasamos la vida aquí,
desencarnamos, volvemos a la fuente, hacemos retrospectiva de toda nuestra vida, hacemos una conexión de la materia aprendida, qué nota nos hemos sacado, qué vamos a hacer en la siguiente vida y volvemos a pactar el regreso. Y así cíclicamente una y otra vez. ¿Por qué venimos reseteados? Esa otra pregunta que me hacíais hace unos días, ¿no? ¿Por qué, si realmente hemos tenido tantas vidas y hemos aprendido tantas cosas, por qué venimos tan reseteados? O sea, ¿cómo es posible que me pasen a mí ciertas cosas que si yo las supiera, ¿no? Como decían los abuelos del pueblo de mi madre, decían eso, yo quisiera volver a tener 20 años, pero con lo que sé ahora, ¿no? Eso no es posible. Os voy a decir un detalle muy, muy sencillo de por qué venimos reseteados, ¿vale? Venimos reseteados porque daros cuenta que hemos vivido muchas experiencias en otras vidas, ¿no? En cada vida pues hemos vivido de una forma, mejor o peor, hemos tenido unas experiencias mejores o peores, han participado otras almas en esas experiencias y se han comportado mejor o peor, hemos tenido una muerte mejor o peor también. Entonces imaginaros que el bebé que acaba de nacer recordara absolutamente todos los sitios por donde ha pasado. O sea, imaginaros la cantidad de miedos inconscientes que tendríamos de salir al mundo, de encontrarnos con la persona que nos mató en aquella vida, de encontrarnos con aquella persona a la que nosotros matamos en aquella vida y que pueda venir a reclamarnos por aquella muerte. Poder acordarnos de todo eso sería muy duro realmente para un niño tan pequeño. Entonces, bueno, sí que es verdad que no es que estemos desconectados totalmente de todas las experiencias pasadas, porque luego pues a lo largo de nuestra vida nos damos cuenta que eso os habrá pasado. Dejadme algún comentario que yo lo sepa, que os ha pasado eso de decir, ostras, si esto yo ya lo sabía. ¿No os ha pasado de decir, de este tema esto yo ya lo sabía hacer? O esto, jolín, cuando te has puesto a leer un tema o te has puesto, esto yo ya lo sabía. Pero no tienes conciencia de en qué momento habías aprendido eso, o en qué momento lo habías leído, o en qué momento lo habías escuchado, ¿no? Esos son los momentos de conexión con la malla, esos son los momentos de conexión con la fuente, esos son esos momentos en los que dices, vale, esto yo ya lo traía innato. O esos talentos que de repente desarrolla un niño, ¿no? Por la música, como podía ser el caso de Beethoven o de Mozart, o ¿no? Gente que sin oído sabe tocar un instrumento o que con 3 años te toca una sinfonía y tú dices, ¿de dónde? Dios mío, ¿de dónde, no? Pues esos son esos casos en los que hay esa conexión con esos aprendizajes, esas muchísimas cosas que hemos aprendido en vidas pasadas y que nos tienen que servir de herramientas para esta vida. Entonces no todos somos iguales, no todos estamos en el mismo grado de la carrera, no todos estamos en el mismo año de carrera, no todos hemos escogido las mismas asignaturas para cada año, no todos estamos en el primer semestre o en el segundo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, quiero decir que estamos todos en el camino, muriendo y aprendiendo, decían, ¿no? También los mayores. Era otra frase también típica, muriendo y aprendiendo. Nunca, 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 nunca. Os daréis cuenta que en muchas ocasiones seréis maestros y en muchísimas ocasiones seréis alumnos. Porque una de las cosas más importantes que tenemos que hacer a lo largo de nuestra vida es escuchar. Os diré que eso a mí me ha costado muchísimo, ¿eh? Que yo... Bueno, desde pequeña ya me ponían sola debajo de la pizarra para que no hablara, porque yo era capaz de hablar hasta con los sacapuntas y con las gomas, y con las tizas de la pizarra hablaba yo. O sea que imagínate lo que a mí me ha costado escuchar. A mí me ha costado muchísimo escuchar. Ese ha sido uno de mis aprendizajes de esta vida, junto con el desapego, que también me han puesto los ejercicios potentes para aprenderlo. Y chicos, pues nada, pues ya está. Pues escuchando esa forma de
de entender el mundo de otra manera, que no siempre es leyendo, no siempre es aprendiendo, sino a veces también es escuchando, ¿no? Porque tu hermano, tu amigo, tu madre, tu hijo puede ser tu mejor maestro. Eso lo tenemos que tener claro. Y que, como decía el Kybalión, los labios de la sabiduría se abren para los oídos que están dispuestos a oír. Que, como decía antes, es un libro que es muy denso, pero que tiene mucho contenido y mucha sabiduría, y está escrito hace muchísimo tiempo. Es mucho anterior a la Biblia y a otros libros de crecimiento espiritual. Y sin embargo es un libro que lo lees y parece actual, parece que lo ha escrito alguien con palabras de hoy. Dices, bueno, pero si esto, ¿cómo puede ser que esto se haya escrito hace tantísimos años, ¿no? Y que parezca un libro totalmente actual. Pues así es, ¿no? Y nada, no sé ahora mismo por qué os decía eso ya. Me he perdido. Bueno, retomando el tema, que ahí es donde yo me disperso. Hablábamos de los guías, hablábamos del nacimiento, de esa conversación que tenemos con nuestros tutores antes de emprender el nuevo curso, de vamos a ver qué materias vamos a coger, vamos a ver cómo y con quién, cómo puedo aprender estas materias. Pues voy a pactar con mi madre y con mis hermanos, voy a pactar esta vida con ellos y con mi padre y con mis abuelos para aprender esa temática que tengo que aprender. Y vengo, ya estoy aquí. Y soy ese bebé que de momento todavía tengo un pequeño movimiento entre esta densidad o sobre el mundo encarnado, y todavía tengo ese contacto con el mundo espiritual, ¿no? Todavía soy capaz de conectarme con mi guía, soy capaz de conectarme con otros seres espirituales todavía. De ahí cuando los niños están sonriendo solitos en su cuna y nadie les está hablando, o tú crees que nadie les está hablando, pero ellos están durmiendo, y tú dices, ¿cómo puede ser que esté sonriendo o que esté llorando durmiendo si todavía no ha tenido experiencias, si acaba de nacer hace 3 días, si no ha salido ni de la cuna? ¿Cómo puede ser que se le genera esa sonrisa o se le genera ese llanto que no sabes de dónde le viene? Pues son esas pequeñas conexiones que tienen todavía con el mundo espiritual, y que más adelante se cortan con ese buen hacer que tenemos los padres, de eso son tonterías, no digas tonterías que se van a reír de ti, y un sinfín más de cosas, ¿no? que estamos acostumbrados a oír, y que ya en este punto de despertar en el que nos encontramos todos ya, bueno, todos, ojalá todos nos encontráramos en ese punto de despertar, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Pero en ese punto tenemos que tener la mente abierta. ¿Y por qué digo que tenemos que tener la mente abierta? Pues porque hay que estar abiertos a que no todos nos conectamos de la misma manera, a que no todos traemos los mismos aprendizajes, a que no todos traemos la misma misión aquí, y que muchas veces, y esto también nos ha costado muchísimo trabajo, y imagino que vosotros lo habréis hecho en alguna ocasión, y si no lo habéis hecho os invito a que lo hagáis, el darle las gracias a esa persona que te hizo daño. O sea, llegar al punto que, bueno, vosotros ya los que me conocéis en persona, ¿no? Porque sí que es verdad que muchos de mis seguidores son personas que me conocen de primera mano y han conocido mi camino y mi evolución y mis aprendizajes y todo, pues también sabrán que hay algo en mí que no me permite odiar, no sé por qué. Y a pesar de que una persona me haya hecho muchísimo daño, físicamente, emocionalmente, mentalmente, moralmente, da igual, no soy capaz de odiar. Esa debe ser que esa materia yo ya la he aprendido en otra vida, porque no se me genera a mí un sentimiento de odio, ¿no? Porque cuántas veces los que me conocéis me habéis dicho, ¿y cómo puede ser que estés así, de tranquila, que hables tan
tan tranquila no, porque bueno, todo el mundo sufre cuando le está pasando algo, pero sí que es verdad que hay diferentes maneras de cómo llevar una situación, ¿no? La puedes llevar, o sea, el camino es el mismo. Tú decides si un día de lluvia es algo triste para ti o un día de lluvia es algo mágico porque respiras a hierba mojada, porque el campo coge otros matices, porque eres capaz de descubrir la belleza de los colores de la naturaleza, o simplemente decides que es horrible porque no puedes salir, porque está haciendo frío y además te mojas y además estoy triste. O sea, no sé si me entendéis lo que quiero decir. Que el aprendizaje es el mismo. Entonces, ¿cómo lo voy a tomar? Eso es cosa vuestra. Ese es vuestro libre albedrío, ¿no? El decidir cómo quieres tomarte las cosas, ¿no? Lo que digo algunas veces del regalo. Si yo llego con un regalo en la mano y te lo voy a dar y tú no lo coges, ¿de quién es el regalo? El regalo sigue siendo mío, ¿no? Porque si yo voy a dártelo, pero tú no lo has cogido, el regalo es mío, no es tuyo. Pues lo mismo pasa con el dolor, lo mismo pasa con el odio, lo mismo pasa con la ira, con un montón de sentimientos, ¿no? Cuando alguien hace algo, y he puntualizado porque no digo cuando alguien te hace algo, o sea, aquí nadie te hace nada. Tú te haces las cosas. O tú decides cómo quieres sentirte cuando alguien hace algo, ¿vale? Cuando alguien hace algo, tú decides lo que haces con ese algo. Tú decides si lo vas a utilizar. Si alguien te tira una piedra, tú decides si la vas a utilizar para tropezar, si la vas a utilizar para hacer un muro, si la vas a utilizar para construirte un castillo, ¿vale? Eso es lo que tú tienes que decidir, lo que vas a hacer con ese algo que te están regalando, ¿vale? Pues nada, os voy a leer otro trocito de este, que era algo que yo también quería leeros, ¿vale? Bueno, a ver, nos habíamos quedado en lo de que es cosa del demonio, ¿no? Que cuando los niños hablan de ello, pues se les dice, por un lado, está la influencia de la religión, que ofrece una explicación de la muerte y de lo que viene después basada en obtusos dogmas poco creíbles y no en las evidencias y los testimonios reales, y que opina que cualquier contacto con el mundo espiritual no supervisado por ellos, o bien es pura imaginación, o como ocurrió en épocas pasadas, es cosa del demonio. Alentando el miedo a cualquier contacto con el más allá, ¿vale? Que es lo que decíamos. Tanto como padres o como maestros o como personas, digamos, de más rango que nosotros cuando somos pequeños, pues ya nos dicen que todo eso, nada, que hay que olvidarse, que eso te lo estás inventando o bueno, mucho peor, que no escuches que eso es cosa del demonio. Eso sí que ya, ahí ya es para que cojas miedo y, vamos, nunca más vuelvas a contactar con nadie. Y por otro lado está la ciencia materialista, que solo cree en lo que puede medir con sus aparatos y que se niega a investigar seriamente el tema, obstaculizando al máximo el trabajo de unos pocos, pero valientes investigadores que han convivido con enfermos terminales y con pacientes que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que si se han atrevido a dar el paso de intentar descorrer ese velo. El resultado final es que la gente que está pasando por ese trance y sus seres queridos se encuentran en la más absoluta desamparo emocional, porque no encuentran ninguna explicación creíble ni ninguna esperanza consoladora. Y le pregunta a él, ¿y qué hay que hacerse para recibir ayuda del mundo espiritual? Es muy fácil, le contesta él, solo hay que pedirlo. Se trata de intentar enviar un mensaje telepático desde el sentimiento, a través del pensamiento al mundo espiritual, y esperar a ver qué sucede. Simplemente se trata de exponer lo que a uno le pasa y lo que uno necesita, y pedir ayuda. Los espíritus guía están ahí para captar esos mensajes y actuar en consecuencia. Si lo que pedís lo hacéis de forma sincera,
y actuar de forma sincera, de corazón, y lo hacéis con la intención de lograr vuestra mejora espiritual, no tengáis duda de que obtendréis una respuesta. Esta es la auténtica forma de orar y no el repetir una y otra vez un montón de frases con alabanzas a Dios, a Jesús, a la Virgen, que no tienen ningún significado para vosotros ni para el mundo espiritual. ¿Y cómo se contacta con él o los espíritus guía? ¿Cómo es esa ayuda que viene del mundo espiritual? Yo no tengo conciencia de haber tenido contacto nunca con ningún espíritu de ninguna forma, ni verbal, ni espiritualmente, ni visualmente. Y le contesta el guía: querrás decir hasta ahora que empezaste a contactar conmigo, porque yo no estoy encarnado actualmente, pero entiendo lo que quieres decir, ya que esta no es la forma habitual de contacto. Si la ayuda que recibís no es evidente para vosotros, es porque esta ayuda se da de una manera muy sutil, para no interferir en vuestro libre albedrío, y solo se da cuando el espíritu lo necesita y está receptivo para recibirlo. Los labios de la sabiduría se abren a los oídos dispuestos a oír. El espíritu guía se comunica con vosotros mentalmente, a través de la voz de la conciencia. También el resto de espíritus os hablan mentalmente y os sugieren ideas, dependiendo del tipo de inquietudes que tengáis. Por tanto, en la voz de la conciencia de cada uno hay una parte que viene del mundo espiritual, tanto de los guías como de los hermanos espirituales. Pero también hay una parte de nuestro propio yo espiritual que alberga la sabiduría de incontables encarnaciones. En cualquier caso, esa voz intenta aconsejaros y ayudaros a resolver vuestros problemas, para que de cada circunstancia de la vida, sea esta dolorosa o feliz, saquéis el mayor provecho posible para vuestra evolución espiritual, para que os sirva en vuestro proceso de eliminación del egoísmo y en vuestro aprendizaje de lo que es el amor incondicional. Para poder percibir esta ayuda, hace falta creer que es posible, estar dispuesto a hacer las preguntas que necesitáis responder y a hacer caso de las respuestas que os llegan desde la voz de la conciencia. Y le pregunta él: ¿tiene que ver esto con la meditación? Y le contesta el guía: sí. Desde el punto de vista espiritual, meditar es intentar desconectar de los problemas diarios para alcanzar un estado de serenidad que permita escuchar la voz del interior que nos ayude a mejorarnos, a ver nuestros defectos y a empezar a vivir desde el sentimiento. Meditar implica analizarse a uno mismo para conocerse a uno mismo. Esto también os lo he contado en alguna ocasión, sobre todo cuando estamos haciendo clases de relajación o de respiración o de meditación. Eso no sé cómo deciros. Me da tos, me pica aquí, no me encuentro cómodo, me duele allá. A ver, si es tu ser que se resiste, o sea, ponerse a meditar realmente es conectar con tu yo, es trabajar en ti mismo, es hacerse el autoexamen de ti, de cómo eres, de lo que haces, de lo que es tu vida, ¿no? Y muchas veces pues no nos gusta remover esa mierdita, ¿no? Porque no nos gusta, porque no huele bien, porque no es bonita, porque no nos gusta remover nuestra mierdita. Entonces hay gente que decide no evolucionar porque no quiere verse en esa situación de tener que examinarse, ¿no? No todo el mundo estudia, ¿no? Eso también lo sabe. Hay quien decide estudiar carreras magistrales de muchísimos años y hacer abogacía o hacer jurídica o hacer medicina o otras carreras con después otros máster y después otros seguimientos y después otras carreras superiores y grados superiores y no sé cuánto, y gente que decide no terminar ni la primaria, ¿no? Y está todo bien. O sea, aquí no hay juicio, da igual. Lo que está claro es que cada uno de nosotros decide lo que quiere evolucionar y que quiere aprender, pero que no hay ninguna obligación. O sea, yo esto os lo cuento, pero
Da igual si queréis hacerlo o no. O sea, a mí no me afecta porque realmente en este juego de teatrillo de la vida, ¿no? Donde cada uno tenemos nuestra misión, pues a lo mejor tu misión no es aquí, a lo mejor tu misión es una misión mucho mayor y es representarte ante los demás de una manera mucho más humilde y mucho más cercana para enseñarle a otras personas humildad. A lo mejor tu misión es enseñarles a otras personas que se puede amar a una persona aunque te haga daño. ¿Entiendes? O sea que aquí cada uno tenemos nuestra misión personal, tenemos nuestra misión de grupo y tenemos nuestra misión dentro de todo el planeta. O sea, aquí cada ser tiene su propio papel. Y tan válido es el, el buen maestro que dedica su vida a la oratoria y a enseñar al mundo su palabra, o el conocimiento de Dios, como el que va por la calle recogiendo animalitos heridos, o el que está ayudando a la gente de la calle a salir de la calle o a salir del mundo de las drogas, o tan bonita es la misión del que se está drogando, que decimos, madre mía, el drogadicto este, o ya estamos con el juicio. O sea, él sabrá qué misión trae, por qué empezó a drogarse. A lo mejor ni siquiera es para él. O sea, a lo mejor el aprendizaje ni siquiera es para él. A lo mejor él acaba muriendo de sobredosis, ¿vale? Pero a lo mejor la misión de esa alma tan evolucionada es venir aquí para enseñarle a otra alma otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, que nos salimos del tema. Volvemos a la meditación. Y a veces nos quedamos con la apariencia, pero no con el fondo. Lo digo porque hay mucha gente muy flexible y que tiene gran habilidad para colocarse y aguantar en posición de loto durante horas, que respira profundamente, dejando su mente en blanco, pero que una vez que sale de la relajación continúa con sus malos hábitos espirituales y que se convence a sí misma de que es espiritual solo porque practica una técnica de relajación determinada. Esto último no es meditar, es aparentar, ¿vale? O sea, obras son amores y no buenas razones. Como decía, como una frase que escuché también hace poco de un amigo conocido mío, que decía, grita tanto lo que haces que no escucho lo que dices. Entonces, de poco sirve que yo os cuente aquí que es muy bueno meditar, que hay que ser buena gente, que hay que crecer en amor, que no hay que odiar. Si realmente los que me conocéis decís, grita tanto lo que haces que no oigo lo que dices. Merichel, si tú odias a todo el mundo, Merichel, si tú no meditas, si tú no predicas con el ejemplo, ¿no? En este caso, pues, como digo, los que me conocéis podéis decirlo, ¿no? Que realmente al final se predica más con el ejemplo que con la palabra. Cuando tú te sientas todos los días a leer, pues tu hijo al final se acaba sentando contigo a leer. Cuando tú... Es como la onda expansiva, ¿no? Es como digo muchas veces, esa gotita de... Tú puedes ser la gotita de pintura, de tinte, que cae en mitad de un cubo. ¿Lo habéis hecho en alguna ocasión? No sé si habéis pintado alguna vez. Yo muchísimas veces. Y cuando tienes un cubo de pintura blanca, pues, y quieres pintar una pared de un tono de azul o de un tono de violeta o de un tono de verde, pues utilizas unos tintes, ¿no? Entonces abres el tinte, lo mueves bien para que salga denso y echas la gotita de tinte en el cubo. Y la gotita hace ¡fum! Y de repente, ¡guau! Ese color se extiende por todo el blanco. Y el blanco es el blanco puro, ¿no? Es el color puro. Pero esa gotita de tinte cala y se extiende. Y de la misma manera que se extiende el bien, se extiende el mal. Entonces, de alguna forma, si nosotros lo que queremos es que a nuestro alrededor fluya y germine y crezca el amor, tenemos que ser personas amorosas. Un dicho mío también es: sé la pareja que buscas.
¿Cómo voy a buscar una pareja que sea comprensiva, que sea cariñosa, que sea alegre, si yo no lo soy? Eso me lo habéis escuchado decir muchas veces. Sé la persona que estás buscando. ¿Cómo vas a traer una persona alegre si tú eres un amargado? ¿Cómo vas a traer una persona habladora si tú eres súper calladísimo y no te diriges a nadie y no le hablas a nadie? O sea, realmente esto es una dinámica de grupo, ¿no? Donde hay un coreógrafo que empieza a hacer una coreografía y el resto le siguen, ¿no? ¿No os ha pasado de llegar y a hablaros a alguien de mala manera, los que trabajéis cara al público, o estéis en contacto con personas, o da igual, o simplemente vas a comprar a una panadería, ¿no? Y de repente tú estás ahí comprando tu pan o atendiendo a alguien y llega alguien y entra de malas maneras y no saluda siquiera y dice: ¿me das una barra, por ejemplo? Y tú te vuelves, sonríes y dices: buenos días. Y la otra persona recula. Él tiene dos opciones también. O sea, puede decir: vaya un gilipollas, si yo vengo de mala hostia, ¿no? O puede decir: ostras, es verdad, pues igual he entrado de mala manera. Y te contesta con buenos días. ¿Vale? Entonces, bueno, pues de alguna manera somos transmisores, somos maestros y somos alumnos. Somos lo que tenemos que ser, lo que queremos ver en el mundo. Ese es el mensaje. Y da igual si te llega por un libro, da igual si te llega por tu guía, da igual si te llega por una película, da igual. Si al final no hemos venido aquí a crecer en el mundo material, porque eso ya lo sabéis. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir: haz lo que quieras y de todas maneras no te lo vas a llevar? Lo único que te vas a llevar de esta vida es lo que has disfrutado. Lo que has disfrutado, lo que has aprendido, lo que has querido, lo que has amado, lo que has reído, lo que has bailado, lo que has llorado. Eso es lo que realmente te llevas como contenido, como materia aprendida, ¿vale? A la siguiente vida, a tu vuelta al juicio, ¿no? La gente piensa que cuando morimos, el juicio final, ¿no? El famoso juicio final. No existe ese juicio final. Simplemente hay una recopilación de datos de qué vamos a meter en nuestros registros acásicos, qué vamos a ir introduciendo ahí, para tenerlo como materia para poder usarlo en las siguientes vidas, ¿no? Y continúo. Y dice él: ya, pero ¿cómo oír la voz de la conciencia? A mí eso me parece muy difícil. Es decir, ¿cómo distinguir entre un pensamiento que viene de la conciencia y cualquier otro pensamiento común de nuestra mente? Yo no lo veo nada fácil. Y le contesta el guía: para que podáis oír claramente la voz de la conciencia, tenéis que intentar acallar por un rato el parloteo de vuestra mente. Liberarla durante esos momentos de las preocupaciones cotidianas. Buscad un momento de tranquilidad al día para estar con vosotros mismos, para meditar sobre vuestros males y vuestras actitudes del día. Y entonces, si lo hacéis sinceramente, se os ayudará a encontrar las respuestas que necesitáis y se os reconfortará para que afrontéis con mayor entereza vuestras pruebas. La voz de la conciencia no es complaciente, no es parcial, no miente y dice cosas que pueden molestar a nuestro egoísmo. Hay personas que tienen el canal de comunicación espiritual más abierto porque confían en esta forma de percepción y han puesto su voluntad para mejorarla, y pueden distinguir entre una respuesta conseguida por reflexión propia o una que es dada por los espíritus guía, con los que incluso pueden llegar a establecer un diálogo consciente. Y pregunta: ¿y esta es la única forma en que se nos ayuda desde el mundo espiritual?
No, contesta el guía. También recibís todos una ayuda más directa durante el sueño, como os decía antes. Mientras el cuerpo duerme, el espíritu se despega por unos momentos del plano físico para acceder al plano espiritual y se encuentra con sus guías y sus seres queridos, que le echarán una mano para resolver los problemas del día a día y darle fuerzas para continuar. Es decir, que todos realizáis viajes astrales durante la noche, aunque no de manera consciente. En la mayoría de gente, este contacto con el mundo espiritual vivido durante el sueño no se recuerda con total claridad, sino que solo aparece en forma de imágenes y recuerdos más o menos nítidos. Los sueños, que contienen en sí mismos ayuda espiritual encriptada, que ayudan a ver más claramente lo que cuesta tanto ver en estado de vigilia. Por eso es tan importante dormir bien, para estar bien anímicamente, porque cuando la persona no duerme, se impide a sí misma entrar en contacto directo con el mundo espiritual y recibir la ayuda y el aliento que necesita para afrontar las pruebas del mundo físico. ¿Quieres decir que los sueños son recuerdos de viajes astrales? No siempre. La mayoría son preocupaciones mentales, pero algunos son recuerdos más o menos nítidos sobre viajes astrales, muchos de ellos en clave simbólica. Entonces los sueños tienen una interpretación. Los que son ayudas del mundo espiritual sí tienen interpretación. Existen símbolos comunes para todos ellos. Normalmente, en el propio símbolo está la clave para la interpretación del sueño. Los toros representan pruebas o tentaciones materiales, los niños sentimientos, el agua la sensibilidad. Si está limpia es que la sensibilidad también lo está. Si el agua está turbia es que hay algo oscuro en esa sensibilidad. Puede representar intenciones egoístas. Una casa representa tu interior espiritual. Si alguien entra en una casa por una ventana y no por la puerta, es que no es sincero. Esconde algo o te intenta manipular. Andar por caminos con mayor o menor dificultad, bien a pie o bien conduciendo un vehículo, suele representar tu camino espiritual. Y los obstáculos que se encuentran en ese camino representan las pruebas que vamos a ir encontrando. Los helados pueden representar la complacencia. Caer hacia abajo significa un bajón emocional, una depresión. ¿Y si no sabes el significado de cada símbolo? Y contesta el guía. Se puede aprender a interpretarlo. Generalmente, en el propio sueño está la clave de la interpretación, y el propio espíritu intuye si el sueño es o no importante, y si tiene que ver con algo de sí mismo. Si uno mismo no sabe interpretarlos, el mundo espiritual le da pistas que necesita para poder hacerlo. Pero primero hace falta tener la voluntad de querer profundizar en uno mismo y en los sueños que se nos dan para ayudarnos en ese proceso. ¿Por qué la ayuda se da en forma de clave y no directamente? Para no vulnerar el libre albedrío del espíritu y para que sea él mismo el que trabaje por su propia evolución. El buen profesor de matemáticas sabe que si quiere que sus alumnos aprendan de verdad, no debe dar directamente las soluciones de los problemas matemáticos que plantea, sino que debe de ayudar a que éstos los resuelvan por sí mismos, dándoles las indicaciones justas y precisas cuando por su capacidad les resulta imposible seguir adelante. Con el espíritu en evolución ocurre lo mismo. Si se le diera la solución directamente, no se esforzaría él mismo en resolver sus propias pruebas espirituales y no avanzaría. Se volvería cómodo esperando a que sean sus guías los que le resuelvan los problemas. Tampoco sería justo decírtele a alguien la decisión que tiene que tomar, porque eso sería una interferencia en su libre albedrío. El espíritu ha de decidir por sí mismo. Las pistas que se le dan son necesarias porque hay ciertos detalles importantes que al espíritu se le escapan y necesita conocerlos para poder resolver los problemas por sí mismo. Cuando el espíritu es totalmente consciente de su problema y tiene la capacidad para resolverlo por sí mismo, pero por su propia voluntad decide no hacerlo, entonces se le da la ayuda, porque no la necesita. Sería tan inútil como ir a repartir comida a un barrio de gente rica que por sus propios medios puede conseguir la comida que se le ofrece.
¿Y por qué no somos conscientes de esa separación vivida durante el sueño? Algunas personas son capaces de separarse del cuerpo a voluntad y tener plena conciencia de lo vivido durante el viaje astral. ¿Y todos los humanos pueden hacer viajes astrales? De manera inconsciente, todos viajáis durante una fase del sueño. Algunos accidentalmente consiguen separarse y tomar conciencia de esta separación, pero de manera consciente solo unos pocos. Con el debido entrenamiento y constancia, muchos de vosotros podíais realizar viajes astrales conscientemente. Pero como la mayoría no creéis que sea posible y no os preparáis para conseguirlo, pues entonces no sucede nunca. En los mundos avanzados se enseña desde niños a realizar viajes astrales de manera consciente, como una herramienta más que han de emplear para su propia evolución personal, de forma que todo el mundo es capaz de realizarlos. ¿Y de qué depende que uno tenga mayor o menor facilidad para realizar viajes astrales? De la capacidad espiritual de la persona, de la voluntad en mejorar espiritualmente, de su conciencia sobre la espiritualidad y de que lo que haya elegido antes de nacer. También hay personas que tienen una capacidad innata desde el nacimiento para contactar con el mundo espiritual de forma todavía más directa, sin necesidad de separarse totalmente de su cuerpo. Son aquellas personas que normalmente llamáis mediums. ¿Podrías explicarme qué es un medium según tú? Y contesta el guía. Medium significa canal. Un medium es alguien que tiene un contacto con el mundo espiritual más directo y evidente que el resto de las personas, como si tuviera una conexión a Internet de ADSL, mientras que el resto tienen una conexión telefónica, normal y corriente. Para la mayoría de las personas, la existencia de un mundo más allá del físico no resulta nada evidente, porque apenas perciben de lo que les rodea lo que sus sentidos físicos son capaces de captar. Pero un medium tiene una sensibilidad adicional, como si tuviera una potente antena que le permitiera sintonizar con emisoras que emiten en un rango de frecuencia diferente y que el resto de gente con sus antenas convencionales no puede captar. Bien, esto yo también lo he explicado muchas veces, ¿no? El hecho de que tu oído no te permita oír las ondas de radio y que no seas capaz con tu oído de oír el programa de Anda Ya, por ejemplo, no quiere decir que no exista. No quiere decir que el programa no se esté emitiendo. No quiere decir que esas ondas estén alrededor tuyo. Quiere decir que a lo mejor tú no tienes la radio para escucharla. Pero está ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la radio, sintonizar el canal y oiremos el programa. ¿Sí? Bueno, pues espero que os haya gustado todo lo que hemos estado hablando esta tarde. Os invito a que me dejéis vuestras consultas, a que me preguntéis, me digáis de qué queréis que hablemos en este apartado de tema libre, donde yo recibiré vuestras demandas y las que más demanda tengan, las preguntas que más demanda tengan, pues me las iré preparando y os las iré exponiendo y os iré presentando, por ejemplo, pues vías y canales donde podéis también ir contestando a esas inquietudes que pueda tener vuestra alma, porque mis queridas almas, mis pequeñitas almas en evolución, pues estamos aquí para ayudarnos, ¿vale? Así que espero que os haya gustado el contenido, espero que lo comentéis. Como os decía al principio, la mayoría de creadores de contenido no nos dedicamos a esto. La única manera que tenéis de ayudarnos es pues haciéndonos saber que os gusta lo que estamos haciendo, haciéndonos saber que os parece interesante nuestro contenido, pues compartiéndolo con otras personas para que otras personas puedan decir que también les gusta o que no les gusta, ¿vale? Entonces, pues nada, os invito a que me sigáis en las redes sociales, os invito a que compartáis el contenido que creáis interesante con las personas que conocéis
Saber que a nivel personal, pues son muchos años los de formación que llevo atrás mío, en los que pues he aprendido varias técnicas de Reiki. Por ejemplo, tengo maestría celta, tengo maestría en Reiki cuántico, en Reiki Usui, en Cábala. Ahora también estoy terminando la formación en constelaciones familiares, que me parece un tema interesantísimo, que por supuesto, como todo en esta vida, no se aprende para los demás. También se aprende porque el conocimiento no es para quedártelo, el conocimiento es para compartirlo. Pero lógicamente lo estoy aprendiendo para mí misma. Y me parece un tema tan interesante, es otra forma de llegar al amor incondicional, que os recuerdo que es la carrera de nuestras vidas. Esa es la carrera de nuestras vidas. Da igual qué materias hayamos cogido para esta vida. La carrera principal es el amor incondicional. Y una de las maneras de extenderlo es extenderlo a nuestros familiares, ¿no? Y las constelaciones familiares, pues lo que hacen es abrir un campo, expandir un sentimiento que en su momento no tuvo lugar, ¿vale? Algo que pasó en nuestras familias y que se dejó a un lado y empezamos a hablar de los excluidos, ¿no? De esas personas que por haber hecho un daño a la familia, por ser un hijo ilegítimo, por cualquier motivo, no se les permite pertenecer a esta familia, ¿no? Que es una de los órdenes del amor, el orden de pertenencia, el derecho de pertenecer. Todos tenemos derecho a pertenecer a nuestras familias de origen, todos tenemos un papel que cumplir en las vidas de los demás y en la nuestra propia. Entonces, una de las formas de llegar a ese amor incondicional es pudiendo de verdad amar sin juicio y sin dolor a todo el mundo. A nosotros los primeros. Eso es lo principal. A nosotros los primeros. Pero no estamos hablando de ego, de es que yo me quiero a mí mismo. No, estamos hablando de me quiero y me respeto. Me quiero, me respeto porque es la única manera de que me quieran y me respeten los demás. Y me da igual si los demás me quieren y me respetan o no. O sea, lo importante es que yo me siento así. Yo siento que me respeto, yo siento que me quiero, yo siento, mis células lo sienten. Cuando tú tienes ese sentimiento tan profundo y se lo transmites a tu cuerpo lo sabe, tu cuerpo lo entiende. O sea, los que me conocéis sabéis que tengo una enfermedad degenerativa, diagnosticada con 23 años, que se reafirma una y otra vez cada vez que me hago analíticas anualmente. Y me dice que está ahí, que tengo 5.700 bichitos por litro de sangre. Pero también me dijeron con 23 años que en menos de 10 o 12 no iba a poder caminar, que apenas iba a poder hablar y que iba a llevar una vida más o menos casi de vegetal. Que me iban a tener que cuidar, que no iba a poder tragar, que iba a tener que llevar sondas y no sé cuántas cosas más. Y yo decidí que mi cuerpo no hiciera eso. Hubo un momento que dije, se acabó, no voy a tomar más pastillas. No estoy incitando con esto a nadie a que se deje los tratamientos ni las medicaciones, ¿vale? Yo os estoy hablando desde mi propia experiencia y desde mi entendimiento de la vida. Yo pensé en ese momento que estaba tomando demasiada medicación. Hubo un momento que me puse a llorar delante de un armario con no sé cuántos medicamentos que me tomaba al día y dije, ¿pero qué estoy haciendo? Estoy envenenando mi cuerpo. La enfermedad no sé cuándo se va a desarrollar ni cómo, ni lo que me va a hacer, pero mientras tanto todo esto me va a romper los riñones, me va a romper el hígado, me va a romper todo. Entonces creo que no va por aquí el camino. Entonces yo decidí unilateralmente, porque el médico no estaba de acuerdo, que dejaba de tomar la medicación. Y empecé a hablarles a mi cuerpo y a mi mente. Yo me lo decía a mí misma, o sea, esto no va a poder contigo. Y de alguna manera revertí esa situación y de alguna manera a lo largo del tiempo pues también he aprendido otras técnicas. En cada momento lo que he ido necesitando, pues ha llegado a mi vida el Reiki, ha llegado a mi vida el Cábala, ha llegado a mi vida la meditación, con un grupo muy bonito que se llama Proga, que hacen en muchas ciudades de España un par de cursos al año donde podéis aprender las técnicas de meditar y de relajarse. Y
Y bueno, pues todo eso es lo que ha hecho que hoy sea la persona que soy, ¿no? Y que realmente los que me conocéis no necesitáis pruebas porque lo sabéis, porque lo habéis vivido de primera mano, esa época en la que hoy parezco más joven que en aquella época. O sea, mi cuerpo dijo, se acabó. O sea, era una enfermedad autoinmune de las que denominan enfermedades raras. Y en vez de defenderme de los ataques externos, me atacaba yo a mí misma. O sea, fijaros hasta qué punto, ¿no? De aprendizaje traía yo a esta vida, ¿no? Hay quien decide seguir estando enfermo y trae otro aprendizaje, o sea, no tan respetable. O sea, hay quien decide sanar y sana. Gente con una metástasis extendida por todo el cuerpo se sana y gente con un pequeñito tumor se muere. ¿Por qué? Pues porque cada uno decide lo que quiere hacer. Entonces nada, como decía, hasta aquí por hoy, que os invito a que me dejéis todas las vuestras preguntas, lo que queráis preguntarme en los chats, en las diferentes vías de Messenger, de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, que tenéis mi WhatsApp en Facebook, en YouTube. La vía no me importa, yo iré recopilando esas preguntas y intentaremos en este espacio abierto que vamos a crear en Terapia Shana hablar de esos temas que os inquieten, ¿vale? Y nada, hasta aquí por hoy. Un besito.